Estimados estudiantes de la Maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo, bienvenidos en esta oportunidad nuevamente para tratar el tema de estadística inferencial, que es parte importante de el curso de análisis estadístico y econométrico. Vamos específicamente a tratar dos aspectos que son fundamentales en este gran tema de estadística inferencial. Uno es el que tiene que ver con las distribuciones de probabilidad más importantes utilizadas en estadística inferencial, y el otro es el que tiene que ver con la estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. Para ubicar este tema en el contexto de la planificación, valdría la pena mencionar que, por ejemplo, les decía en anterior oportunidad que en planificación estratégica nos interesa, por ejemplo, predecir los valores o las magnitudes que van a tomar determinado conjunto de variables hacia el futuro. Por ejemplo, hacia el 2021, 10 años o 9 años hacia adelante. ¿Cómo esperaríamos que sea el comportamiento de la tasa de pobreza, el PBI per cápita, la inversión en educación, el tipo de cambio, etcétera, etcétera? Nosotros necesitamos predecir, y esas predicciones las hacemos en base a determinados modelos que explican el comportamiento de estas variables, el comportamiento histórico de estas variables, ¿no? Entonces, pero a mí me interesa no solamente predecir, y eso es parte de la inferencia estadística, predecir parámetros, estimar parámetros futuros, estimar valores de los parámetros futuros, sino también me interesa probar determinadas hipótesis sobre valores que van a tomar esos parámetros, y también tener cierto intervalo de confianza en el cual se mueven esos valores estimados. Por ejemplo, si la tasa de pobreza yo estimo que en el 2021 va a ser de 22%, a mí me interesa saber cuál es el intervalo en el cual se mueve esa tasa de pobreza. Si se mueve entre 17 y 23 o entre 16 y 24, y con qué nivel de probabilidad. Afortunadamente la estadística y la econometría nos dan respuesta a estas preguntas. Entonces, eso es, de eso se trata, y toda esa predicción, todo eso que tiene que ver con la predicción, con la estimación de los parámetros, con los intervalos de confianza y con las pruebas de hipótesis sobre esas estimaciones, cae dentro del campo de lo que es la estadística inferencial, ¿no? Entonces, para poder someter a prueba algunas hipótesis sobre estos parámetros, yo necesito, si yo quiero saber si la tasa de pobreza va a estar alrededor de 20% en promedio, yo necesito probar algunas hipótesis con cierto grado de probabilidad. Entonces, necesito conocer algunas características de las distribuciones de probabilidades más importantes de esas variables que yo estoy estudiando, ¿no? En este caso, tasa de pobreza, PBI, el nivel de impuestos, tipo de cambio, etcétera, que es la que estamos hablando. Tal vez la distribución de probabilidad más importante, y que es el corazón, digamos, de la estadística, en realidad es la función de distribución normal, la función de distribución de probabilidad normal. Esta distribución explica el comportamiento de una buena cantidad de fenómenos de la vida real. La función de distribución normal tiene una fórmula compleja que no la vamos a presentar aquí ni la vamos a ver. Tiene una forma de campana que ustedes pueden verla en los libros de texto que están también dentro de la plataforma virtual. Pero lo que es importante establecer es que quedan determinados básicamente por dos indicadores, que son los dos primeros momentos de los cuales hablábamos en la anterior oportunidad. Uno es el promedio, o el valor esperado, y el otro es la variancia. O sea, mediante el conocimiento de este promedio y de esta variancia es que yo puedo conocer cuáles son las características que toma esta distribución normal, esta función de probabilidad normal, ¿no?
Desafortunadamente aquí hay un problema con las fórmulas, pero lo que yo quisiera mencionar es que el teorema del límite central es un teorema importante que expresa el hecho de que cuando las muestras de cualquier variable aleatoria, cuando las muestras son suficientemente grandes, aunque hay entredichos sobre qué cosa es suficientemente grande y qué cosa no es suficientemente grande, pero para algunos estadísticos, por ejemplo, una muestra suficientemente grande puede ser por encima de 50 observaciones, para algunos otros puede ser por encima de 70, pero en general es estimado que por encima de 50 es una muestra suficientemente grande. En este tipo de muestras suficientemente grandes, la distribución de muestreo, la distribución de probabilidad de la mayoría de los estimadores, siempre se va a aproximar a una distribución normal. Por eso es que nosotros podemos tener, digamos, podemos tener confianza en que con muestras grandes siempre los parámetros estimados van a aproximarse a una distribución normal, o sea, van a tener una forma simétrica y en forma de campana, y eso es importante, ¿no? Otra distribución importante es la distribución T de Student. Esta distribución T de Student es una en la que se parece mucho a la distribución normal, es un tanto más achatada y nos sirve para trabajar básicamente con muestras grandes sí, y con muestras pequeñas también. Entonces, la distribución T de Student es una distribución que tiene una mayor flexibilidad, en el sentido de que nosotros podemos trabajar con distribuciones T de Student que son buenas aproximaciones a una distribución normal. La otra distribución importante es la distribución que se conoce con el nombre de G cuadrado y que sirve para comprobar o corroborar pruebas de hipótesis para variancias. Nosotros hemos visto de que la variancia es el segundo momento de una función de distribución de probabilidad y podemos someter a hipótesis algunas variancias que queremos estimar de la población a partir del uso de una distribución G cuadrada. Otra distribución importante es la distribución F de Fisher, que es la distribución que expresa un estadístico que no es otra cosa que una relación entre dos variancias y que es también un indicador que nos va a permitir someter a hipótesis, a prueba de hipótesis, la comparación entre dos variancias y por lo tanto la comparación entre dos características importantes de dos grupos de poblaciones, ¿no? Entonces la inferencia estadística utiliza todo este conjunto de distribuciones de las cuales nos hemos referido hace un momento, que es la distribución normal, la distribución T de Student, la distribución G cuadrado y la distribución F, que son las cuatro distribuciones a las que nos hemos referido. Y lo que es más importante es que estas distribuciones tienen características que son conocidas. Entonces, en cualquier texto de estadística, nosotros podemos encontrar cuáles son las características o cuáles son las tablas que nos permiten establecer las relaciones de probabilidad con los valores de las variables aleatorias para estas cuatro distribuciones. Lo que es importante mencionar es que la distribución normal y la distribución T de Student son distribuciones simétricas, mientras que la distribución G cuadrada y la distribución F viene de Fisher, que es la persona que patentó el trabajo estadístico con esta distribución, son distribuciones que no son simétricas, en otras palabras son asimétricas, no tienen forma de campana, en todo caso tienen un sesgo, se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha. Usualmente lo más probable es que se muevan hacia la izquierda las distribuciones, pero son asimétricas, ¿no? Todo este trabajo con estas distribuciones de probabilidad tiene que ver con la inferencia estadística. Entonces, a través de la inferencia estadística nos encargamos de estimar parámetros de la población a partir de una muestra, a partir de datos muestrales que ustedes los van a trabajar, digamos, utilizando el software estadístico, el software econométrico que es eViews.
Y en econometría también nos interesa, además de la estimación, las pruebas de hipótesis, comprobar la prueba de hipótesis, y nosotros estimamos parámetros en econometría a partir de un método que es conocido y que lo vamos a tocar en la parte de econometría propiamente tal, que es el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces lo que hacemos es estimar o tener estimadores de los parámetros poblacionales a partir de la minimización de los errores. Por eso es que se llama el procedimiento mínimos cuadrados ordinarios. Estamos minimizando los cuadrados de los errores con respecto a una función que es ajustada. Yo ajusto los datos a una determinada función, que puede ser una función lineal, una función cuadrática, una función logarítmica, etc. Pero la idea es que los datos reales de este ajuste se queden lo más próximos posibles a esta función que yo estoy ajustando. Con todo eso tiene que ver la inferencia estadística, ¿no? También la inferencia estadística tiene que ver con los contrastes de hipótesis. Se llaman también contrastes de hipótesis a las pruebas de hipótesis. A mí lo que me interesa en todo trabajo en economía y en las ciencias sociales es cuando yo, por ejemplo, quiero estudiar cuál va a ser la tasa de pobreza hacia el 2021 o hacia el 2030, no conviene en estadística hacer proyecciones tampoco muy lejos, porque los intervalos de confianza van a ser menos precisos. Pero el punto es que cuando yo quiero, por ejemplo, irme al 2021 y estimar la tasa de pobreza, yo lo que hago es plantear una determinada hipótesis de trabajo. Cuando planteo una hipótesis estoy suponiendo o estoy infiriendo que la tasa de pobreza, para volver al mismo ejemplo, va a tener determinado valor hacia el 2021. Por ejemplo, que va a estar en 22%. Yo planteo esa hipótesis y lo que voy a hacer es, con mis datos, voy a estimar realmente esa tasa de pobreza al 2021, pero voy a comprobar si esa hipótesis se cumple o no se cumple, si yo estoy en lo cierto. No solamente entonces llego a tener una estimación puntual, sino que también llego a tener determinada certeza de que ese valor que yo he estimado es estadísticamente significativo o estadísticamente importante o no. Todo eso cae dentro del área de la prueba de hipótesis, o lo que se conoce como también contrastación de hipótesis, ¿no? Entonces, yo rechazo una hipótesis nula. Yo tengo, en prueba de hipótesis, dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula es la que yo estoy sometiendo a prueba, que yo la puedo rechazar o no la puedo rechazar. Si es que yo la rechazo, caigo en el ámbito de lo que se conoce como la hipótesis alternante o la hipótesis alternativa. Para rechazar la hipótesis nula, hago uso de esa función de distribución, una de esas funciones de distribución de probabilidades de las cuales hemos hablado antes. Una de las más usadas es, por ejemplo, la distribución T de Student. Yo calculo un valor T calculado, por ejemplo, que lo comparo con un valor T de la tabla. Estos valores ya son proporcionados por el software, pero lo que es importante es entender de dónde viene. Si el T calculado es mayor que el T de la tabla, entonces yo concluyo de que esa hipótesis nula no es cierta, y que por lo tanto existe suficiente evidencia como para poder rechazar esa hipótesis nula, y por lo tanto, si mi hipótesis nula es que el valor que yo estoy estimando va a ser igual a 0, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? De que el valor estimado es estadísticamente diferente de 0 con una determinada probabilidad. La probabilidad más usada es 95%, por ejemplo, aunque yo pudiera usar 90%. Entonces, si yo uso 90%, por ejemplo, entonces yo estoy rechazando la hipótesis nula de que ese estimador es igual a 0, la rechazo con un 90% de probabilidad de estar en lo correcto. El parámetro, como dice ahí en la lámina, el parámetro que se estima puede ser una sola variable, por ejemplo,
yo puedo estar interesado en aprobar o rechazar una hipótesis nula sobre una media o una variancia de una determinada variable, o puedo también estar interesado en aceptar o rechazar la hipótesis nula sobre la relación entre dos variables. Entonces, nuevamente, volvemos al caso de que puedo estar trabajando tan solo con una variable aleatoria o con más de una variable aleatoria, en cuyo último caso lo que necesito es establecer la relación funcional entre las variables aleatorias que están en juego, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo tenía para ustedes en esta oportunidad. Agradezco la presencia virtual de ustedes y hasta otra oportunidad. Gracias.